El guerrero de la libertad total. Don Juan definía al guerrero como un luchador por excelencia. Era un estado de ánimo, un talante, propiciado por el intento de los chamanes de la antigüedad, un ánimo en el que cualquier hombre podía introducirse. El intento de aquellos chamanes, dijo don Juan, era tan agudo, tan poderoso, que solidificaba la estructura de guerrero en quienquiera que lo pulsara, aun cuando no fuera consciente de ello. Para los chamanes del México antiguo, el guerrero era, en síntesis, una unidad de combate tan afinada para la lucha en su entorno, tan extraordinariamente alerta que, en su forma más pura, no necesitaba nada superfluo para sobrevivir. Un guerrero no tenía necesidad de regalos, ni de ser apoyado con palabras o con actos, ni de recibir consuelo o incentivos. Todas esas cosas estaban incluidas en la propia estructura del guerrero, dado que tal estructura estaba determinada por el intento de los chamanes del México antiguo. Se aseguraron de incluir en ella cualquier cosa previsible. El resultado final era un luchador que combatía solo y que extraía de sus propias silenciosas convicciones todo el impulso que precisaba para seguir adelante, sin necesidad de reconocimiento. La meta final de un guerrero es la de enfocar, mediante un acto de profunda disciplina, su atención inquebrantable en la rueda del tiempo con el fin de hacerla girar. Los guerreros que han logrado hacer girar la rueda del tiempo son capaces de mirar en el interior de cualquier otro surco y extraer de él lo que deseen. Al librarse de la fuerza hechizante que nos obliga a contemplar solo uno de esos surcos, los guerreros pueden mirar en cualquiera de las dos direcciones, al tiempo como se acerca o como se aleja de ellos. Un guerrero sabe que es solo un hombre. Su único pesar es que su vida es tan corta que no le permite hacer todas las cosas que quisiera. Pero para él eso no es un problema, es solo una lástima. Cuando un guerrero aprende a ver, ve que un hombre, ya sea mendigo o rey, es un huevo luminoso, y no hay manera de cambiar nada, o mejor dicho, ¿qué podría cambiarse en ese huevo luminoso? ¿Qué? Un guerrero nunca se preocupa de su miedo. En vez de eso, piensa en las maravillas de ver el flujo de la energía. El resto son adornos, adornos sin importancia. El modo más eficaz de vivir es como un guerrero. Puede que un guerrero piense y se preocupe antes de tomar una decisión, pero una vez que la ha tomado, prosigue su camino libre de preocupaciones o pensamientos. Todavía habrá 1.000.000 de decisiones esperándolo. Ese es el camino del guerrero. Un guerrero piensa en su muerte cuando las cosas pierden claridad. La idea de la muerte es lo único que templa nuestro espíritu. Un guerrero primero debe saber que sus actos son inútiles y, a pesar de ello, proceder como si no lo supiera. Ese es el desatino controlado del chamán. No hay vacío en la vida de un guerrero. Todo está lleno a rebosar. Todo está lleno a rebosar y todo es igual. El hombre corriente se preocupa demasiado por querer a otros o por ser querido por los demás. Un guerrero quiere, eso es todo. Quiere lo que se le antoja o a quien se le antoja, sin más, porque sí. Un guerrero acepta la responsabilidad de sus actos, hasta del más trivial de sus actos. El hombre corriente actúa según sus pensamientos y nunca asume la responsabilidad por lo que hace. Un guerrero sabe que espera, y sabe lo que espera, y mientras espera no desea nada, y así cualquier cosa que recibe, por pequeña que sea, es más de lo que puede tomar. Si necesita comer, encuentra el modo porque no tiene hambre. Si algo lastima su cuerpo, encuentra el modo de pararlo porque no tiene dolor. Tener hambre o tener dolor significa que el hombre no es un guerrero, y las fuerzas de su hambre y de su dolor lo destruirán. Un guerrero vive de actuar, no de pensar en actuar, ni de pensar qué pensará cuando haya actuado. Un guerrero elige un camino con corazón, cualquier camino con corazón, y lo sigue, y luego se regocija y ríe. Un guerrero sabe, porque ve, que su vida se acabará demasiado pronto. Sabe, porque ve,
que nada es más importante que lo demás. Un guerrero no tiene honor, ni dignidad, ni familia, ni nombre, ni patria. Solo tiene vida por vivir, y en tales circunstancias, su único vínculo con sus semejantes es su desatino controlado. Cuando un guerrero decide hacer algo, debe ir hasta el final, aceptando la responsabilidad de lo que hace. Haga lo que haga, primero debe saber por qué lo hace, y luego seguir adelante con sus acciones, sin dudas ni remordimientos. Para un guerrero, ser inaccesible significa tocar frugalmente el mundo que lo rodea y, sobre todo, evitar deliberadamente agotarse a sí mismo y a los demás. Un guerrero no utiliza ni exprime a la gente hasta dejarla reducida a nada, en especial a la gente que ama. Ser un guerrero no es solo cuestión de cazar animales. Un guerrero cazador no captura animales porque ponga trampas, ni porque conozca las rutinas de su presa, sino porque él mismo no tiene rutinas. Esa es su ventaja. Él no es, de ningún modo, como los animales que persigue, fijos en sus rutinas pesadas y en caprichos previsibles. Él es libre, fluido, imprevisible. Un guerrero debe aprender a hacer que cada acto cuente, pues va a estar aquí, en este mundo, tan solo un tiempo breve. De hecho, demasiado breve para ser testigo de todas las maravillas que existen. Los actos tienen poder, especialmente cuando el guerrero que actúa sabe que esos actos son su última batalla. Hay una extraña felicidad ardiente en actuar con pleno conocimiento de que lo que uno está haciendo puede muy bien ser su último acto sobre la tierra. Un guerrero debe enfocar su atención en el vínculo que lo une con su muerte, sin remordimiento ni tristeza ni preocupación. Debe poner su atención en el hecho de que no tiene tiempo y dejar que sus actos fluyan de acuerdo con ello. Ha de hacer de cada uno de sus actos su última batalla sobre la tierra. Solo en tales condiciones tendrán sus actos el poder que les corresponde. De otro modo serán, mientras viva, los actos de un necio. Un guerrero cazador sabe que su muerte lo aguarda y que ese mismo acto que está ahora realizando puede muy bien ser su última batalla sobre la tierra. Lo llama batalla porque es una lucha. La mayoría de la gente pasa de acto a acto sin luchar ni pensar. Un guerrero cazador, por el contrario, evalúa cada acto y como tiene un conocimiento íntimo de su muerte, procede juiciosamente, como si cada acto fuera su última batalla. Solo un necio dejaría de notar las ventajas que un guerrero cazador tiene sobre sus semejantes. Un guerrero cazador da a su última batalla el respeto que merece. Es natural que su último acto sobre la tierra sea lo mejor de sí. Así le place, así le quita el filo a su temor. Un guerrero es un cazador inmaculado que caza poder. No está borracho ni loco, ni tiene tiempo ni humor para fanfarronear, ni para mentirse, ni para equivocarse en la jugada. La apuesta es demasiado alta. Lo que se juega es su vida pulcramente ordenada que tanto tiempo le llevó a afinar y perfeccionar. No va a desperdiciar todo eso por un estúpido error de cálculo o por tomar una cosa por lo que no es. Un guerrero todo lo calcula, eso es control. Una vez terminados sus cálculos, actúa, se deja ir, eso es abandono. Un guerrero no es una hoja a merced del viento, nadie puede empujarlo, nadie puede obligarlo a hacer cosas en contra de sí o de lo que juzga correcto. Un guerrero está preparado para sobrevivir y sobrevive del mejor modo posible. Un guerrero no es más que un hombre humilde. No puede cambiar los designios de su muerte, pero su espíritu impecable, que ha reunido poder tras grandes penas, puede ciertamente detener su muerte por un momento lo bastante largo para permitirle regocijarse por última vez al evocar su poder. Podemos decir que ese es un gesto que la muerte tiene con quienes poseen un espíritu impecable.
Un guerrero no tiene remordimientos por nada de lo que ha hecho, porque aislar los propios actos llamándolos mezquinos, feos o malos es darse una importancia injustificada. El guerrero sabe que la clave está en lo que se enfatiza. O nos hacemos desdichados o nos hacemos fuertes. Cuesta el mismo trabajo lo uno que lo otro. El arte del guerrero consiste en equilibrar el terror de ser un hombre con la maravilla de ser un hombre. Hay montones de cosas que un guerrero puede hacer en un determinado momento y que no había podido hacer años atrás. Esas cosas no cambiaron. Lo que cambió fue su idea de sí mismo. Cuando un guerrero aprende a parar su diálogo interno, todo es posible. Hasta los proyectos más descabellados se vuelven factibles. Un guerrero se acepta con humildad, tal como es, no como base para lamentarse, sino como un desafío vital. La humildad del guerrero no es la humildad del mendigo. El guerrero no humilla la cabeza ante nadie y, al mismo tiempo, tampoco permite que nadie humille la cabeza ante él. El mendigo, en cambio, enseguida se arrodilla y se arrastra por los suelos ante cualquiera que considere más encumbrado, pero también exige que alguien aún más inferior haga lo mismo con él. Un guerrero ya se considera muerto, así que no tiene nada que perder. Lo peor ya le ha pasado, por tanto, se siente tranquilo y sus pensamientos son claros. Nadie que lo juzgase por sus actos o por sus palabras podría jamás sospechar que lo ha presenciado todo. Los guerreros no ganan victorias golpeándose la cabeza contra los muros, sino rebasando los muros. Los guerreros saltan sobre los muros, no los derriban. Ser un guerrero no es solo cuestión de desearlo, es más bien una lucha interminable que seguirá hasta el último instante de nuestras vidas. Nadie nace guerrero, como nadie nace hombre corriente. Somos nosotros quienes nos hacemos lo uno o lo otro. Un guerrero muere difícilmente, su muerte debe luchar para llevárselo. Un guerrero no se entrega a la muerte tan fácilmente. Solo como guerrero se puede soportar el camino del conocimiento. Un guerrero no puede quejarse ni lamentar nada. Su vida es un desafío interminable, y no hay modo de que los desafíos puedan ser buenos o malos. Son simplemente retos. La diferencia básica entre un hombre corriente y un guerrero es que para un guerrero todo es como un desafío, mientras que para un hombre corriente todo es como una bendición o una maldición. La carta ganadora del guerrero es que cree sin creer, pero, obviamente, un guerrero no puede decir simplemente que cree y dejar las cosas ahí. Eso resultaría demasiado fácil. Solo creer, sin más, lo libraría de examinar su situación. Siempre que un guerrero se implica con alguna creencia, lo hace porque esa es su elección. Un guerrero no cree, un guerrero tiene que creer. Cuando un guerrero toma la decisión de pasar a la acción, debería estar dispuesto a morir. Así no habrá tropiezos, ni sorpresas desagradables, ni actos innecesarios. Todo encajará suavemente en su sitio, porque no espera nada. Un guerrero, como maestro, debe enseñar ante todo la posibilidad de actuar sin creer y sin esperar recompensa, de actuar porque sí. Su éxito como maestro depende de lo bien y lo armoniosamente que guíe a sus pupilos en este aspecto específico. El guerrero, como maestro, enseña 3 técnicas a su pupilo para ayudarle a borrar su historia personal, perder la propia importancia personal, asumir la responsabilidad de los propios actos y utilizar a la muerte como consejera. Sin el efecto benéfico de estas 3 técnicas, el borrar la historia personal le hace a uno furtivo, evasivo e innecesariamente dudoso de sí mismo y de sus acciones. Un guerrero reconoce su dolor, pero no se entrega a él. El guerrero que se adentra en lo desconocido no tiene el ánimo triste. Por el contrario,
Está alegre porque se siente humilde ante su gran fortuna, porque confía en su espíritu impecable y, sobre todo, porque es plenamente consciente de su eficacia. La alegría de un guerrero le llega de haber aceptado su destino y de haber evaluado en verdad lo que tiene delante. Un guerrero no deja nada al azar. De hecho, influye en el resultado de los acontecimientos mediante la fuerza de su conciencia y de su intento inflexible. Si un guerrero quiere devolver el pago por todos los favores que ha recibido, pero no tiene a nadie en particular a quien abonar su deuda, puede dirigir su pago al espíritu del hombre. Esa cuenta es siempre muy pequeña, y cualquier importe que se ingrese en ella es más que suficiente. Un guerrero sabe que no puede cambiar, y sin embargo, se dedica a intentar cambiar, pese a todo. El guerrero jamás se decepciona cuando fracasa en cambiar. Esa es la única ventaja que tiene un guerrero sobre el hombre corriente. Los guerreros deben ser impecables en su esfuerzo por cambiar, con el fin de asustar a la forma humana y deshacerse de ella. Al cabo de años de impecabilidad, llegará un momento en que la forma humana no soportará más y se irá. Es decir, llegará un momento en que los campos de energía, retorcidos por toda una vida de hábitos, se enderezarán. Ese enderezamiento de los campos de energía afecta profundamente al guerrero, que puede incluso morir, pero un guerrero impecable siempre sobrevive. La única libertad que tienen los guerreros es la de comportarse impecablemente, pero la impecabilidad no es solo su única libertad, sino la única manera de enderezar la forma humana. El camino del guerrero ofrece al hombre una vida nueva, y esa vida tiene que ser completamente nueva. No puede uno llevar a esa vida nueva sus viejas y malas costumbres. Un guerrero sabe que espera, y sabe lo que espera, y mientras espera, deleita sus ojos en la contemplación del mundo. El logro definitivo de un guerrero es disfrutar con la alegría del infinito. A los guerreros les resulta mucho más fácil salir adelante en condiciones de máxima tensión que ser impecables en circunstancias normales. Un guerrero no está nunca sitiado. Estar sitiado implica que uno tiene posesiones personales que defender. Un guerrero no tiene nada en el mundo salvo su impecabilidad, y la impecabilidad no puede ser amenazada. Un guerrero jamás entra en batalla sin conocer antes el entorno. Un guerrero no complica las cosas, busca la sencillez. Aplica toda su concentración para decidir si entra o no en batalla, porque en cada batalla se juega la vida. Un guerrero debe estar dispuesto y preparado para realizar su última parada aquí y ahora, pero no sin orden ni concierto. Un guerrero se relaja y se suelta, no teme a nada. Solo entonces los poderes que guían a los seres humanos abren el camino al guerrero y lo auxilian. Solo entonces. Cuando se enfrentan a una fuerza superior con la que no pueden lidiar, los guerreros se retiran por un momento. Dejan que sus pensamientos corran libremente. Se ocupan de otra cosa. Cualquier cosa puede servir. En una batalla por tu vida, un segundo es una eternidad que puede decidir la victoria. Los guerreros persiguen el éxito, por tanto, comprimen el tiempo. Los guerreros no desperdician ni un instante. Los guerreros hablan del chamanismo como si fuera una ave mágica, misteriosa, que detiene su vuelo un instante para dar al hombre esperanza y propósito. Los guerreros viven bajo el ala de esa ave, a la que llaman el pájaro de la sabiduría, el pájaro de la libertad. Para un guerrero, el espíritu es abstracto solo en el sentido de que lo conocen sin palabras, incluso sin pensamientos. Es abstracto porque no pueden concebir qué es el espíritu, y aún así, sin tener la menor oportunidad o deseo de comprenderlo, un guerrero maneja el espíritu, lo reconoce, lo llama, lo incita,
se familiariza con él y lo expresa con sus actos. Los guerreros actúan con un propósito ulterior que no tiene nada que ver con el provecho personal. El hombre corriente solo actúa si hay posibilidad de ganancia. Los guerreros no actúan por ganancia, sino por el espíritu. Los guerreros, debido a que son acechadores, comprenden el comportamiento humano a la perfección. Comprenden, por ejemplo, que los seres humanos son criaturas de inventario. Conocer los pormenores de cualquier inventario es lo que convierte a un hombre en un erudito o en un experto en su campo. El inventario es la mente. Los guerreros lo tienen en cuenta cuando intentan romper el espejo de su imagen. No importa cómo lo hayan criado a uno, lo que determina el modo en que uno hace cualquier cosa es el poder personal. Un hombre no es más que la suma de su poder personal, y esa suma determina cómo vive y cómo muere. Los guerreros tienen una sola cosa en mente: su libertad. Morir y ser devorado por el águila no representa ningún desafío. En cambio, escabullirse del águila y ser libres es la mayor de las audacias. Los guerreros que alcanzan deliberadamente la conciencia total son algo digno de contemplar. Ese es el momento en que arden desde adentro. El fuego interno los consume y en plena conciencia se funden con el conjunto de las emanaciones del águila y se deslizan a la eternidad. Se escoge solo una vez. Elegimos ser guerreros o ser hombres corrientes. No existe una segunda oportunidad, no sobre esta tierra.